Enclave Industrial, el podcast de las empresas que quieren crecer y diversificarse. Bienvenidos a Enclave Industrial, el podcast donde desciframos el SEO y el posicionamiento web para el sector industrial y sanitario. Si te dedicas a la industria, ya lo sabes, este es tu podcast indispensable. Soy Xavi Aro y junto a Alberto Llopis... Hola, muy buenas. Te traemos, como cada 15 días, estrategias reales y comprobadas para maximizar tu presencia digital. Hoy nos acompañan Jordi Bonet y Miguel Ángel Navarro, socios consultores de Prosimtec, una consultora para el ámbito industrial ubicada en Valencia y con una muy marcada proyección digital, lo que la lleva a tener una presencia importante en el mercado español. Con ellos vamos a descubrir los detalles de un crecimiento enfocado en un mercado cada vez más extenso y a la vez más variado. Jordi Bonet y Miguel Ángel Navarro, muy bienvenidos a Enclave Industrial. Muchas gracias. Lo sabía que iban a entrar los dos al mismo tiempo. Estaba claro, yo estaba viendo, los oyentes no lo ven, nosotros nos estábamos viendo las caras y estábamos viendo a ver cuál de los dos era el que iba a ser el primero en irrumpir en la conversación. Alberto, tú eres quien tiene sobre tu mesa más información sobre Prosimtec y sobre nuestros dos invitados. Bueno, yo tengo información, pero bueno, en primer lugar, que se les oiga la voz. Jordi, muy buenas. Muy buenas, encantado de estar por aquí. Bienvenido, Miguel Ángel. Gracias, buenas tardes. Bueno, yo creo que lo primero, que chafón soy, es que encima os chafo. Pensaba que habías dicho ya hola y bueno, vamos a lo primero, lo más importante de todo para nuestros oyentes, que sepan quién es Prosimtec, qué hace y a qué dedica el tiempo libre. Ahí ya os repartís vosotros los trastos como queráis, pero yo creo que ahí es la parte más importante del programa. ¿Me toca a mí? Pues mira, por unanimidad. Bueno, pues Prosimtec es una consultora del ámbito de la ingeniería de organización industrial. Está especializada en el área de operaciones. Concretamente nos centramos en producción y logística, aunque pues, hacemos muchas cosas dentro de todo ese ámbito y nos enfocamos realmente a la rentabilidad del negocio industrial. Nuestro trabajo consiste en ayudar a las empresas a construir bases sólidas en la organización industrial, ordenar sus operaciones, transformar la forma en que producen y gestionan sus procesos en general. Siempre indicadores, siempre revisión del sistema y siempre planes de acción para ser cada vez más competitivos. Vamos, hablamos de eficiencia, hablamos de rentabilidad, hablamos, como yo digo siempre, de sacar las cosas a tiempo y a precio, ¿no? No sé, aclarármelo vosotros que sois de ciencia, yo como soy de letras. Sí. Bueno, pues sí, efectivamente lo que intentamos en la organización industrial y ayudando a las empresas es efectivamente a aportar ciencia, ¿no? Ciencia a partir de datos y aportar metodología también para ayudar a las empresas a mejorar, ¿no? Y una forma de medir esa mejora es a través de indicadores, ¿no? Y indicadores que son números que nos permiten efectivamente el medir esa mejora, ¿no? Aplicar esa medida, ¿no? Uh-huh. Y así es como un poco nos podemos un poco demostrar a las empresas que están mejorando, ¿no? Digamos que aterrizando de forma realista, de forma real, pues esas percepciones, que no sean percepciones, sino sean datos reales y sean efectivamente la realidad, ¿no? De la mejora, ¿no? Uh-huh. Y lo que no se mide no se conoce y lo que no se conoce no se puede cambiar y por tanto no se puede optimizar. Entonces está claro, es que es muy similar a lo que nosotros trabajamos habitualmente en cuestiones de analítica web, de SEO, de posicionamiento, etcétera. Al final el conocimiento de todos y cada uno de los eslabones de una empresa y de una organización empresarial lleva a que esas pequeñas palancas o esos pequeños cambios puedan marcar la diferencia entre una empresa, una organización empresarial optimizada o no optimizada. Y ahí es donde está claro que entra la consultoría que vosotros representáis. Yo voy a entrar a... Hemos empezado casi por el final, ver los cambios, ver mejoras, como tú bien decías, Miguel Ángel.
pero para llegar a ese punto, igual que cuando nosotros sacamos las métricas, para llegar a esos indicadores, aplicáis una serie de estrategias. ¿En qué sois expertos en Prosimtec? ¿En qué tipo de estrategias sois expertos a la hora de llevar a las empresas a la eficiencia? Porque realmente, hoy por hoy, estamos en un mercado donde, como no te des prisa, te chafan, y como tú no entregues producto a tiempo y como no seas competitivo en precios, no estás fuera del mercado. Pero para llegar a eso, ¿qué es lo que hace Prosimtec? ¿Qué estrategias pone en marcha? ¿Y qué herramientas emplea? A ver, principalmente lo primero que hay que hacer es conocer a tu cliente. Básico. Entonces, tienes que saber en qué empresa estás trabajando, con qué factor humano trabaja, cómo son los procesos de la empresa, y lo que tenemos que hacer es adaptarnos a este cliente para entonces elegir la herramienta, la metodología que necesita. El problema, el cliente y el problema, ¿no? Y la gente que forma lo que es el ámbito social de la empresa. Entonces, es necesario radiografiar bien en un buen diagnóstico las necesidades del cliente, intentar tener claro qué herramientas utilizar que le puedan valer para que la herramienta, cuando el consultor salga de la empresa, siga viva y siga funcionando sin el consultor, porque eso es lo que nosotros pretendemos, ¿no? Dejar herramientas que funcionen después de la consultoría, después del proyecto, ¿no? Sí, no. A ver, cuando está el consultor ahí, explica cosas, la gente hace como que sí, pero luego cuando te vas, eso tiene que seguir funcionando y llevarla a buen término. ¿Y qué tipo de herramientas o qué abanico de herramientas estáis empleando actualmente? No en una empresa concreta, sino en general. ¿Con qué arsenal os enfrentáis a un cliente con un problema concreto? Pues nosotros tenemos, digamos, dos áreas dentro de la empresa. Un área más de tipo más operaciones, la llamamos la área más operativa, que ahí aplicamos herramientas más clásicas, digamos, de organización industrial, ¿vale? Pues desde los sistemas de mejora continua, el Lean Manufacturing, aplicamos también otras metodologías no tan digamos, enfocadas al coste o la mejora continua, sino también enfocadas, como decías, a las entregas, a ser ágil y eficiente, como es el QRM, Quick Response Manufacturing. Y luego, pues, también herramientas más avanzadas en cuanto a resolución de problemas, Six Sigma, que es una metodología que algunos conoceréis, de resolución de problemas muy avanzado, con un ciclo, digamos, de unos 5 pasos, el ciclo de Mike, para cuando se aplican también herramientas estadísticas dentro de esos Six Sigma. Y bueno, también las clásicas, ¿no? Porque aquí ha habido, digamos, como decía Jordi, nosotros no aplicamos recetas, ¿no? Nosotros lo que hacemos es adaptarnos al máximo a nuestro cliente. Entonces, lo que hacemos para un poco diferenciarnos, y hemos visto que es lo que funciona, es que nosotros cogemos al máximo la adaptación que necesita el cliente, no vamos con una receta, porque realmente cada cliente es único y lo que a un cliente le va bien, a otro puede ser que no le vaya tan bien. Y bueno, por eso nosotros realmente lo que hacemos es el primer diagnóstico, y a partir de ahí, pues bueno, vamos aplicando las metodologías que hacen falta, ¿no? Y siguiendo un poco con las herramientas, bueno, hay una herramienta clásica que es los clásicos métodos y tiempos o estudio del trabajo. Lo estaba esperando. que bueno, nosotros, como ya tenemos muchos años, lo vivimos en su día inicialmente, luego vino el Lean, ¿no? La mejora continua, y ahora está volviendo, porque realmente, pues bueno, las empresas necesitan pues mejorar sus costes, conocer los costes, necesitan planificar, y para eso necesitan los tiempos exactamente de las operaciones, y ahora nos están volviendo a pedir temas de métodos y tiempos ya más evolucionado, y empleamos unas técnicas, digamos, unas herramientas avanzadas para estos temas. Pero al final digamos, la necesidad es la misma, es conocer los tiempos exactos de las operaciones y de los procesos para poder pues presupuestar, control de costes, planificar, y etcétera, ¿no? Bueno, y ahí teníamos el área de tecnología, que ya se la dejo a Jordi para que se la explique. Pues adelante. Bueno, pues tenemos la herramienta de métodos y tiempos que ha comentado Miguel Ángel.
Utilizamos softwares de planificación. Este software lo podemos implantar dentro de nuestros proyectos para ayudar a planificar las necesidades del cliente. Son softwares que se tienen que adaptar a las pymes, que son básicamente nuestro cliente habitual, las pequeñas y medianas empresas que necesitan, todas las empresas necesitan planificar. Tiene que ser una planificación que sea rápida, eficaz y en un clic, arrastrar y soltar, porque si no, al final no planifico. Planifico sensaciones y necesitamos planificar datos, ¿no? Entonces tenemos esta herramienta que es el Visual Planning, se adapta a las necesidades de cliente y cada cliente necesita planificar de una manera diferente y en eso entramos nosotros en nuestra consultoría y a partir de ahí solemos dejarla para que el mismo cliente, una vez configurada, ya pueda trabajar y pueda ser autónomo. O sea, entiendo que sois distribuidores de esa herramienta, sois partners de efectivamente. Sí. De Visual Planning, ¿no? Somos partners en España de Visual Planning, sí. Llevamos esta herramienta, nos ayuda es como una hoja en blanco y tratamos los recursos, se conecta a los RPs de los clientes, en caso de que quieran, y saca información. Es decir, tiene que ser una herramienta que se pueda introducir dentro del sistema digital de la empresa para que, sin hacer mucho ruido, les ayude a planificar y poder tener claro lo que va la próxima semana, la siguiente, qué costes, qué recursos, etcétera, ¿no? O sea, yo tengo una empresa donde tengo un ERP, un CRM, que estoy trabajando con mi producción, con mis compras, con mi facturación, con todo. Y la planificación siempre es la parte más dura, ¿no? El hueso más gordo de... Y vosotros llegáis con el Visual Planning que dices, lo ponéis, se conecta a la base de datos y lo configuráis y a trabajar. Exactamente, en la parte de planificación. O sea, digamos que lo que viene es a simplificar la ardua y dura tarea de planificar recursos, tiempos y todo en una empresa de cualquier índole. Correcto, sí, es una herramienta bastante horizontal. Nosotros, nos dimos cuenta, pues cuando veníamos trabajando la parte de organización industrial, que una de las patas, digamos, más débiles, entre comillas, que tenían las empresas en estos procesos organizativos es la parte de planificación. La mayoría trabajan con Excel, pero los Excel al final solamente los entiende el que los hace, ¿no? Y no están vivos. Y no están vivos, cuesta mucho de mantener. Exacto. Y no son visuales, ¿no? Realmente al final no tienes una planificación visual. Y entonces, nos pusimos a buscar en el mercado y encontramos Visual Planning, que es una herramienta que cubre perfectamente las necesidades que tienen las empresas, digamos, porque se adapta también a cada una de las empresas, ¿no? Podemos adaptarlo. Tienes una visual tipo Gantt, se llama Vista Planning, ¿no? Donde tú en horizontal ves el tiempo y en vertical ves los recursos y de una forma fácil, arrastrar y soltar, vas planificando las órdenes de fabricación a los procesos o a las líneas de producción. Con lo cual tienes de una forma muy fácil una visual de cuáles las cargas de trabajo que has planificado en tus procesos. Incluso tienes un paso más, que es el tiempo real. Es decir, si tú quieres, si luego también puedes, digamos, fichar o tienes, la información en tiempo real de cómo van esas órdenes, desde planta te lo realimentan esa información. En Visual Planning puedes ver también el nivel de avance, ¿vale? Por ejemplo, si vas al 80% o al 50% de tu orden de producción. Y desviaciones. Correcto. Con lo cual tienes la joya de poder llamar a tu cliente, oye, que me voy a retrasar, oye, que tengo un problema, oye, ya he acabado, oye, le he palmado en pasta, porque si hablabais de organización, de planificación como uno de los huesos, el otro es el problema de los costes. Saber realmente cuál es mi coste, que eso ya estuvo con nosotros un consultor, Luis Equí, que nos habló de costes, precios y toda esta mandanga que nos armamos, nos hacemos la picha un lío cuando hablamos en las empresas. Muy bien. Me pregunto, Jordi y Miguel Ángel, precisamente, hablaba Jordi hace un momento del foco en la pyme, por ejemplo, y hasta qué punto las pymes son conscientes de la necesidad, y daros cuenta de que contrapongo estos dos elementos, la consciencia y la necesidad. La necesidad yo creo que es
clara y palpable la necesidad de optimizar todos los procesos y de sacar el máximo rendimiento a todos los procesos de una organización industrial. Pero la consciencia, me pregunto si la consciencia por parte de las pymes de esa necesidad, si va creciendo, si todavía cuesta que tengan esa conciencia, y pienso, por ponerlo en paralelo con el ámbito digital, por ejemplo, que muchas veces a nosotros nos vienen muchos clientes diciendo, no, si yo ya lo tengo bien, yo cuando ponen mi nombre en Google ya aparece mi web. Pues algo parecido que pueda pasar también en este ámbito de la optimización, ¿no? De la optimización de los procesos, de, no, si yo llevo 40 años haciendo este trabajo y siempre ha ido bien y no hay ningún problema, cuando posiblemente la optimización podría arrojar resultados infinitamente mayores. Sí, a ver, en esto hay mucha diversidad. Finalmente, la empresa es la que tiene, o el dueño de la empresa tiene que ver la necesidad de mejorar, ¿no? De dónde estoy, y porque los tiempos cambian. Viene la digitalización, ya estamos, bueno, ya hace tiempo que está. Y ahora imagínate con la IA, ¿no? Entonces, claro, es fundamental que las pymes se den cuenta que la mejora no para, ¿no? Y siempre una vista externa, esto que los árboles no nos dejan ver el bosque, es fundamental para que la mejora, es decir, para hacer ver que, bueno, hay algo que mejorar, ¿no? Se pueden hacer cosas y yo ya digo que lo principal es el diagnóstico, y si el diagnóstico vemos que la empresa está ajustada, no hay más, ¿no? Pero bueno, si ya te llaman es porque ven que hay una necesidad, ¿no? Hay un mar de fondo ya y hay como mínimo una curiosidad de aquí creo que podemos mejorar y que debe haber algo que podemos optimizar, y por eso recurrimos a herramientas y a profesionales como vosotros. Sí, exactamente. Pues, hombre, yo creo que ya los oyentes tienen que tener una idea y una composición de lugar muy importante de qué es ProSimTech, qué hace y cómo puede ayudar. Tiene los métodos, tiene las herramientas, tanto estratégicas como herramientas tecnológicas, para que esa ¿cómo diríamos? Esa consultoría, esas tareas llevadas a cabo en pos de la mejora se puedan implantar y puedan seguir vivas, como bien has dicho, Jordi, cuando salís por la puerta, porque si no, de poco sirve la inversión realizada. Ya no solamente hablamos de inversión en dinero, sino inversión en tiempo y en recursos, porque cuando ProSimTech va a una empresa, vamos a atender a ProSimTech tiene que analizar, ProSimTech tiene que implantar, tiene que poner en marcha y tiene que formar. Visto que esto ya lo tenemos todo hilvanado, ahora, bueno, quien quiere saber más, que vaya a su página web y analice qué es lo que hacen. Y hablando de páginas web, pues ProSimTech está aquí porque en su día, pues a través de otro cliente nuestro, se les ocurrió la fatídica idea de llamarnos. Lo que hablábamos, somos conscientes de que tenemos una necesidad. La necesidad era tener más penetración y más visibilidad en el mercado. Entraron en ese nivel de conciencia. Fue muy bien que alguien les dijera, oye, que es que a mí ya me está funcionando, y hoy son ellos los que vienen a decirnos ya no que les está funcionando, sino cómo ha sido ese avance en el mundo del SEO. A ver, y aquí que todo el mundo, que la gente levante las orejas porque dicen, no, es que es una consultora grande, una empresa grande, concentra. No, sois pequeños, sois una pyme, una micropyme. ¿Se puede considerar micropyme lo que sois vosotros, o sois pyme? O por hablar de tamaños, porque el tamaño importa a la hora de abordar un proyecto de SEO. La gente piensa que esto es solamente para las grandes, y no solamente para las grandes. Tirarle. A ver qué nos contáis, o qué les contáis. Pues sí, efectivamente, y bueno, a colación de lo que comentabas, efectivamente contactamos contigo a través de un cliente común. Y es una de las cosas que nosotros también aportamos en las empresas, porque nosotros en nuestros clientes no solamente aportamos esa confianza, esa adaptación, esa cercanía, sino cuando detectamos que hay una oportunidad,
en un otro sentido también intentamos pues, poner a la empresa en contacto, ¿no? Para que puedan aprovecharlo. En este caso fuimos nosotros y bueno, pues contactamos efectivamente porque queríamos mejorar nuestro posicionamiento. Y nosotros, bueno, normalmente somos, llevamos ya nuestro tiempo, llevamos ya unos 20 años en el sector industrial y conocemos gente y un poco el boca a boca ha sido nuestro punto un poco de entrada de clientes, de contactos. Pero pensábamos que podíamos complementarlo efectivamente con, bueno, pues con una entrada de leads a través de nuestra página web y a través del posicionamiento SEO. Y bueno, y eso fue un poco el ponernos en contacto con vosotros y bueno, pues es verdad que hay un recorrido desde que empezamos. Lógicamente somos pequeños y nuestro recorrido era pequeño, pero es verdad que desde que empezamos un poco a hablar, que ya hace, no sé, recuerdo ya un par de años me parece que fue, o año y medio, no recuerdo si tanto, pero bueno, sí que es verdad que ahora mismo pues tenemos una entrada, bueno, más o menos constante, pequeña, pero constante de leads. Y lo bueno es que nuestros leads son de alta cualificación en general. Tenemos pocos, pero normalmente están bien calificados. Es decir, normalmente la tasa de conversión entre lead y proyecto es bastante alta, ¿vale? Porque normalmente quien contacta suele saber lo que quiere y normalmente, pues bueno, se puede decir que no hay un paso intermedio entre lead, presupuesto y proyecto donde una tasa de transferencia baja, sino la tasa de conversión suele ser alta, ¿no? Yo diría. Eso es importante porque precisamente en muchos proyectos no sé, y este es un claro ejemplo, y es lo que estás diciendo, Miguel Ángel, de la alta calificación, de la alta calidad de los leads, porque al final una herramienta digital, una página web, una herramienta de captación de leads, tiene que ser eso, una herramienta de negocio, siempre lo decimos, tiene que ser una herramienta de negocio, no tanto... Y esto es algo que habíamos hablado en algún episodio anterior también sobre el tema, hablando de diseño, por ejemplo, de el gran impacto, de gente que busca un gran impacto de la página web a nivel de diseño, como, permitidme la expresión, pero mirad qué grande y qué importante soy, ¿vale? Iba a utilizar otra expresión que no voy a utilizar, pero mucho más importante precisamente es eso, es que sea una herramienta de negocio que realmente clarifique a qué se dedica la empresa y que sea capaz de captar esos leads cualificados que además van a optimizar, nunca mejor dicho en vuestro caso, a optimizar todo el proceso de cierre de ese lead, porque va a ser mucho más sencillo el cierre de ese lead que no tener que abocarse a reuniones, a tiempos largos hasta el cierre porque tienes que volver a explicar toda la idiosincrasia de la empresa, etcétera, etcétera. Con lo cual creo que... O no es lo que buscan, efectivamente, o no es lo que buscan. Claro, el trabajo está ahí del equipo de Alberto, es decir, el estructurar la página para que sea entendible, el hacer los blogs con la información sobre nuestro trabajo, a qué nos dedicamos, para que la gente entienda a qué se dedica Prosintec y cuáles son los proyectos. Claro, eso evidentemente, como nuestros proyectos en las empresas, no se hace de la noche a la mañana. Hay que dedicar recursos, hay que hacer un planning de vamos a cambiar esto, vamos a publicar esto, la gente tiene que saber a qué os dedicáis o qué herramientas utilizáis o cómo son las herramientas, cómo se aplican esas herramientas en el entorno PYME, porque ya, como he comentado antes, es nuestro entorno de trabajo. Y bueno, pues ese trabajo al final, evidentemente, si se hace con Atino, que creo que es lo que el equipo lo ha hecho, pues bueno, se ven los resultados, ¿no? Sobre todo en leads de calidad, que es lo que hablamos. Y la pregunta que quiero que trasladéis, y esto es muy pesado, a ver, ¿cómo de muchos hemos agobiado? Vale, hasta luego. Hasta otorga, está claro. Hay que hacer, no es pesado. Lo que pasa es que, claro, hay que hacer cosas. No puedes terminar en un día y se acabó, ¿no? Es un trabajo constante y continuo. La pregunta es la misma que yo puedo hacer en mis clientes. ¿Soy muy pesado? ¿Os dejo trabajo para hacer? Claro, es que la herramienta es tuya. Es decir, necesitas alimentar la herramienta para ver las soluciones
y para ver los resultados, ¿no? Sobre todo, ¿no? Hay que publicar, hay que pensar cómo hacerlo y, bueno, el esfuerzo no es ingente, no es un esfuerzo desmesurado para nada, no. Pero, evidentemente, tiene que ser continuado. Si no, no vale. Como todo, en esta vida. Esto está muy en la línea de algo que también he comentado alguna vez. Yo me he dedicado durante mucho tiempo al tema del comercio electrónico y relacionado con comercios locales, por ejemplo, y ahí se da mucho la paradoja de gente que lleva con su negocio 20, 30, 40 años y están acostumbrados a llegar por la mañana, a abrir la persiana, meterse dentro y esperar a que lleguen los clientes y que el negocio se genere solo, y cuando se van a casa cerrar la persiana, y así les ha ido durante 20, 30 años y ahora no estamos en ese paradigma. Y es un poco esa sensación también de la necesidad de trabajar. Es decir, y tú lo has dicho muy bien, Jordi, la herramienta al final es del cliente. En vuestro caso, la herramienta está implantada en la empresa del cliente, es el cliente el que tiene que trabajar, porque me surge también la pregunta de ¿qué es más complicado? ¿Diagnosticar o accionar? Es decir, ¿es más complicado? Me imagino que será más fácil diagnosticar digamos, la tecla que se puede tocar es esta, que accionar y hacer que la organización, la empresa, se ponga en solfa para accionar eso y hacer todo el proceso de optimización, que es un poco en la línea de lo que hablábamos, ¿no? Remangarse y ponerse a trabajar, muchas veces generar y provocar esa acción requiere un poco más de estar encima del cliente y más que la tarea de diagnóstico, ¿no? Sí, efectivamente, la parte de diagnóstico, bueno, personalmente creo que nos cuesta menos porque tenemos ya mucha experiencia, hemos visto muchas empresas, hemos trabajado no solamente en la parte de consultoría, sino hemos trabajado también en la otra parte, que también como directores industriales y entonces, pues esa parte nos cuesta menos porque tenemos la experiencia, ¿no? Es un poco como, entre comillas, como el ojo clínico del médico, que ya casi, no es casi, pero bueno, entrando ya a una empresa y cuando has pegado un vistazo y has visto, pues te sueles equivocar poco, ¿no? Entonces la parte de diagnóstico la tenemos bastante entrenada. Es verdad que la parte de accionar, ¿no? Yo creo que como llevamos mucho tiempo en consultoría, inicialmente la consultoría, años A, era hacerle un informe al cliente y se lo entregabas y ya está. Posteriormente había que calcular beneficios, ahorros, y ahora hay que hacerle el informe, hay que buscar las soluciones, hay que implantárselo y además hay que conseguir que en el tiempo que se está, es decir, conseguir las mejoras, los ahorros y aquello se implante en el tiempo, ¿no? O sea, es un reto muy importante el que tenemos los consultores ahora mismo, ¿no? Y en esa gestión del cambio... Estaba pensando precisamente en la cantidad de informes que están durmiendo el sueño de los justos en cajones en miles de empresas, precisamente. Efectivamente, sí. Pues bueno, efectivamente la parte de accionar, contamos pues eso, la parte humana, la parte de las personas, pues lógicamente todo ha cambiado, ¿no? Los recursos humanos en las empresas son muy diferentes, la tecnología ha cambiado, todo ha cambiado, ¿no? Y con lo cual ahí sí que es verdad que cada empresa es muy diferente y las estrategias de cómo abordar esa gestión del cambio, esos cambios de la implantación de la metodología y cómo se va a llevar a cabo, sí que depende mucho de la idiosincrasia de la empresa y ahí es donde nosotros tenemos que analizar más cómo va a ser esa estrategia de implantación más que qué es lo que se va a implantar, ¿no? Yo creo que es un poco la diferencia. Sí, toca aprender a leer quién tienes delante y cómo le tienes que decir las cosas al que tienes delante. Hay que convencer antes de nada, ¿no? Entonces tienes que vender tu idea, vender la herramienta y saberla vender teniendo en cuenta si es una persona colaboradora o puede tener reticencia a los cambios, etc. Bueno, pues en esto está nuestro expertise, ¿no? Tratar de ver qué rol está empleando tu interlocutor para tratar de... Porque, repito, no vale para nada imponer si después sales por la puerta y eso se cae todo, porque el esfuerzo está ahí y quieres que el esfuerzo perdure porque el cliente lo necesita y entonces hay una parte de psicología. Trabajo, de trabajo escondido, de a ver por dónde entro
por dónde, y todo es para poder aportar, ¿eh? No, casi un coaching motivacional. Roles, ¿no? Correcto, y luego roles, porque dentro de una organización, una pyme, donde muchas veces está el gerente y muchas veces, entre comillas, el organigrama es el huevo frito, que uno está arriba, el gerente, y todo lo demás abajo. Pues hay una serie de roles que tienes que aprender a leer, de quién realmente es muchas veces quien tiene la experiencia y no. Recuerdo en una empresa, por ejemplo, que hicimos una reingeniería de procesos organizativos y la persona que, digamos, que estaba más al mando del proyecto no era el director del departamento ni nadie que tenía mando, sino una chica que estaba allí, que realmente era la que más experiencia tenía. Y bueno, era el rol que tenía de impulsar el proyecto porque tenía más conocimiento, ¿no? En ese momento, ¿no? Y cómo cada uno de los eslabones de esa organización, ¿no? De esos cargos intermedios tal vez pueden convertirse en aliados o pueden convertirse en stoppers a la hora de aplicar todo este... Dinamiteros. Claro. Tú vas mucho más a saco que yo con lo de dinamiteros, pero efectivamente, sí. O sea, pueden dinamitar la implementación, sí, totalmente. Es que es algo que se vive cuando intentas implantar. Yo he estado también tiempo en implantación, en este caso no de ERPs ni de cosas de planificación, sino de diseño 3D, y te encontrabas con que llevabas una solución y a la que te habías girado ya estaba el tío con el AutoCAD. Y cuando lo que tenía que hacer es usar el modelo, el programa de 3D, y tenías que llevártelo o bien a tu terreno o si tenías, como yo he dicho antes, un dinamitero. Cuidadín, la faena es tuya. Entonces, decimos Prosintec Consultoría y Psicología Industrial. Oye, es bueno el claim. Es bueno el claim. Vamos a ir cerrando, si os parece, esta charla, y me gustaría, ahora ha quedado claro que, bueno, la tarea de digitalización y de trabajo en digital y de captación de leads, pues bueno, va en un rumbo adecuado, y mi pregunta sería: ¿hacia dónde va ahora Prosintec? ¿Cuáles son los próximos retos de Prosintec? ¿Dónde pone su punto de mira, como si fuera un francotirador? ¿Hacia dónde va y qué espera de tal vez de 2026, que acabamos de empezar, como aquel que dice? ¿Qué espera? ¿Cuáles son los next steps de Prosintec? Pues bueno, empiezo yo. Realmente, bueno, hemos tenido, desde que formalizamos, digamos, la parte de la empresa, porque la marca Prosintec la llevamos ya más tiempo, pues un crecimiento, yo creo que de 2 dígitos, pero 2 dígitos del 20-30%. El año pasado fue un muy buen año. Es que, bueno, también fuimos licitadores de un programa, el programa Crecimiento Empresarial de la Escuela de Organización Industrial Fondos Next Generation, una de las consultoras en España que estaban ahí. Y fue un muy buen año. Y bueno, 2026 hemos sido más moderados, digamos, en cuanto a las previsiones del presupuesto. Porque bueno, pero siguiendo un crecimiento también de 2 dígitos, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que estamos ahí creciendo. Y bueno, pues con el tema del SEO queremos conseguir digamos una entrada predecible. De hecho, vamos a hacer un pequeño sprint, ¿no? Ahora en nuestros primeros 6 meses, y queremos conseguir una entrada predecible de leads. Cuando digo predecible, pues más o menos constante, ¿no? Que no hayan unos meses que hayan muchos y a lo mejor otros meses que hayan menos, sino conseguir algo ideal, que no sé si se va a poder conseguir, Alberto, que es algo más constante, ¿no? Con una entrada de leads más continuada. A ver, la idea es esa, en esa línea se está trabajando, incluso está cambiando temas de experiencia de usuario, se está actualizando el sitio web, o sea, estamos ahora mismo a tope. Y si ya lo hemos conseguido, ahora es seguir empujando, y sabéis que la fase de crecimiento acelerado está ya prácticamente ahí. Sí, vamos a por ello y a seguir con esos leads de buena calidad, y no con muchos leads. Tú lo habéis dicho muy bien, porque ahora mismo mucha gente dice: no, yo es que quiero tener muchas visitas. No hace falta tener muchas visitas. No somos un e-commerce que vendemos al cliente, al consumidor final. Somos una consultora, somos una empresa del sector B2B, que vendemos a otras empresas que han detectado una necesidad, que tienen un punto de dolor y que buscan cómo resolverlo. Y eso no hay 100.000 búsquedas.
Eso lo sabéis que hemos trabajado muchísimas veces a fallo-error, a sentido arácnido, es decir, tienen que ir por ahí los tiros. Y para eso yo tengo que reconocerlo, que vuestra aportación en cuanto al conocimiento de la materia ha hecho posible que estemos aquí hoy, ni más ni menos. Sí, la verdad es que se notan los leads de calidad y sobre todo porque te permiten gestionar menos. Porque un lead de poca calidad, al final tienes que contactar, tienes que ver, mira, lo siento, nosotros no nos dedicamos o nos podemos ayudar ahí, ¿no? Entonces, bueno, también es positivo, ¿eh? Es decir, gestionas lo que tienes que gestionar, ¿no? Pero bueno, y bueno, pues un poco, Xavi, comentando tu pregunta, ¿no? Respondiendo también tu pregunta por mi parte, bueno, el futuro ya no es futuro, la IA es un presente. Tenemos que, y estamos en posibilidad de aportar al cliente soluciones con IA para poder aportar valor. Ya no es el futuro. Es decir, no se trata de que pyme se sube al carro de la IA, es cuándo te vas a subir al carro de la IA. Eso es. Entonces, y ahí esperamos aportar todo el valor y los conocimientos que estamos adquiriendo y adquirimos de automatizar procesos en IA. Es un melón interesantísimo y amplísimo el tema de la inteligencia artificial aplicada a todo este tipo de procesos, por supuesto, y que además a veces mirando hacia adelante piensas dónde nos va a llevar y cuánta potencia nos va a dar el poder trabajar con modelos de inteligencia artificial en procesos como el que vosotros elaboráis a la hora de analizar patrones, de detectar patrones, etcétera, etcétera. Yo me gustaría decir una cosa, y es que precisamente por este podcast pasan muchas empresas, no todas, pero muchas de ellas son clientes actualmente nuestros, pero no siempre Alberto y yo estamos enfrascados en el proyecto. Hay proyectos que llevo yo más y otros que lleva más Alberto. En este caso, este es un proyecto que lleva Alberto y con el que yo tengo algo, pero muy poquito contacto, y tengo que reconocer que me ha resultado muy interesante ampliar mi conocimiento de la empresa Prosimtec, y creo que no quiero decir, no es una cuestión de creo que estáis siguiendo un buen camino porque ya lo sabéis, pero creo que vuestra visión y lo que estaba comentando ahora Jordi con el tema de la implementación más de forma pues más estricta, ¿no? de motores de inteligencia artificial, etcétera, unido también al trabajo que por supuesto se realiza por parte de Alberto, creo que es algo que puede clarificar mucho todos esos leads, ayudar a esa gestión también interna de esos leads y que abre una ventana muy esperanzadora, ¿no? Tanto para las empresas clientes de Prosimtec como para el propio Prosimtec. Yo creo que es decir, conociendo mucho más la realidad del proyecto y la realidad de la empresa, la verdad es que me llevo una muy grata y muy agradable sorpresa. Gracias. Muchas gracias. Pues nada, llevamos ya un buen 38 rato minutos. Charlando, 38 minutos. Creo que es momento, como tú bien dices, ya de despedir aquí a los amigos. Dejaros un minuto de gloria si queréis, si os habéis dejado algo en el tintero, si queréis trasladar algo, si queréis vender vuestro libro, lo que queráis. Tenéis un minuto para decir lo que queráis y si no, damos el chape, como se dice por aquí. Le daremos paso, y si no, le daremos paso a nuestros amigos de Seimed, que hoy estrenan. Claro, que eso no lo hemos dicho. Eso no lo hemos dicho. Con vosotros abrimos una etapa en el podcast donde la gente de Seimed, Ibace, viene a nuestro podcast cada 15 días. A abrir fronteras, a explicar lo importante que es la internacionalización y cómo ellos ayudan a este menester. Con lo cual, antes de dar el chape con vosotros y de dar paso al equipo de Seimed, pues tenéis, los micrófonos son vuestros.
Tenéis un minuto. Pues nada, en principio nada, agradeceros, pero en primer lugar, si hay alguna empresa, creo que realmente una de las cuestiones que nos plantean muchas veces las empresas cuando ya hemos trabajado con ellos, nos dicen, la verdad es que sí que vemos que las empresas necesitan una visión externa, ¿no? Incluso cuando a lo mejor no detectan a lo mejor que tengan un problema específico de organización industrial o no sean industriales, porque bueno, también trabajamos con empresas logísticas o que tengan la parte menos trabajada de la industria, pero solo, por ejemplo, el tener una visión externa de, por ejemplo, gente como nosotros que, bueno, tenemos mucha experiencia en el mundo de la industria, el solo obtener ese foco creo que ya es positivo y aportamos, yo creo que mucho valor a las empresas, ¿no? Es decir, es una empresa que a lo mejor diga, bueno, pues a lo mejor no tengo una necesidad específica, pero quiero que venga ProSimTech a darle un vistazo, quiero que vengan a dar un vistazo en los procesos organizativos y productivos y, bueno, que me propongan algunas ideas que a lo mejor pueden ser interesantes. Que algo se podrá mejorar, seguro. Algo se puede mejorar. Entonces, bueno, pues estamos, por supuesto, que contacten con nosotros y nada, pues estamos, por supuesto, a su disposición. Y muchas gracias, Xavi y Alberto, por supuesto, oportunidad. El enlace a la web de ProSimTech estará en las notas del episodio, como siempre os decimos. Cuando queráis conocer la empresa con la cual hemos hablado, id a las notas del episodio en las diferentes plataformas, que ahí estarán las formas de contacto con cada una de ellas. Jordi. Pues nada, muchas gracias por la oportunidad. Yo creo que me quedo con las palabras de Miguel Ángel. Toda visión externa para aportar a la mejora siempre viene bien y para eso estamos. Pues Jordi y Miguel Ángel de ProSimTech, socios consultores de ProSimTech, muchísimas gracias por estar en Clave Industrial. Seguiremos muy en contacto y nada, si te parece, Alberto, nos vamos con la gente de Seimed. Pues eso, hasta luego, equipo. Hasta luego. Hace 40 años, España miró a Europa. Hoy, las empresas españolas avanzan con ella. Y a continuación, con Seimed, avanzamos por ese puente hacia la Unión Europea en una serie de cápsulas para acercar Europa al tejido empresarial. Llegamos ya al tramo final del episodio. Hoy hemos hablado con una empresa valenciana como es ProSimTech sobre su digitalización, etcétera, y queríamos aprovechar una fecha muy especial para arrancar una serie de cápsulas informativas junto a Seimed, porque este año se cumplen 40 años desde que España entró en la Unión Europea. Y para ayudarnos a entender qué significa esto, hoy, especialmente para las pymes industriales, nos acompaña Pepe Vilar, con quien charlamos hace unas semanas, y con Estrella Alcón, que trabajan a diario con empresas de la Comunidad Valenciana y región de Murcia, conectándolas con oportunidades europeas. Muy buenas a los dos. Hola, muy buenos días, Xavi. Empezamos contigo, Estrella, si te parece. ¿Por qué tiene sentido hablar del aniversario europeo y Seimed en la misma conversación? Pues bueno, Javi, Seimed tiene sentido porque materializa 40 años de políticas de la Unión Europea orientadas a la pyme. La Comisión Europea creó la Enterprise Europe Network ya en 2008 y el sentido era reforzar la competitividad y la innovación de las pymes en Europa. Seimed pertenece a esta red, forma parte, por lo tanto, de los instrumentos que la Unión Europea ha desarrollado durante estos 40 años, estas 4 décadas, para fortalecer a las empresas. De hecho, más de 1.200 empresas han sido apoyadas en los últimos años en el territorio, lo cual demuestra cómo la integración europea ha creado oportunidades reales para las pymes. Pues magnífico. Hola, que no os había dicho nada. Habéis entrado por aquí, yo estaba para lo mío y no os había saludado. ¿Qué va? ¿Qué tal? Encantado de estar con vosotros. Oye, mira, pues yo ahora voy a meter la cuchara y voy a preguntarle a Pepe. Oye, Pepe, vamos a ver, muchas empresas, creo que ya lo comentamos, ven a Europa como algo lejano o incluso institucional. ¿Por qué me decías la vez anterior, ves, ya estamos tirando, que muchas pymes que todavía no exportan también usan a Europa cada día, así casi sin darse cuenta? Sí, claro, Alberto, muchas gracias por tu pregunta. Realmente lo puedo ilustrar con un ejemplo muy sencillo, ¿no? No todas las pymes vienen a que les pidamos ayuda a exportar o a internacionalizarse. En este caso, pues vino una pyme, recuerdo que era de la parte industrial, ¿no? Y estaba preocupada por aspectos sobre sostenibilidad.
Y esta empresa pues, nos contactó por una cuestión muy práctica. Ellos necesitaban adaptarse a nuevos requisitos en materia de sostenibilidad, nuevos certificados, nuevas homologaciones para poder vender a sus clientes, pero a sus clientes nacionales. Al principio no hablábamos de vender fuera para nada, solo de cumplir normativa europea, ¿sabes? Es decir, usar Europa. Europa está, digamos, marcando pautas de calidad, de normativas, etcétera. Y esta adaptación a esta normativa le permitió mejorar procesos y ganar eficiencia. Y gracias a esto, pues ellos consiguieron profesionalizarse un poco más y casi sin buscarlo, ya llegaron a un nivel en el que estaban ya preparados para vender sus servicios o sus productos en otros mercados. En este caso, como he dicho, era una empresa industrial. Es decir, empezó adaptándose a normativa, pero acabó internacionalizándose. Fue el caso este. Magnífica ilustración, magnífico. Entonces, Pepe, ¿qué es lo que le aconsejarías a las empresas, en su mayoría, pues eso, pymes, pequeñas empresas, para aprovechar el mercado único, este mercado único que tenemos europeo al máximo? Sí, pues bueno, lo que pasa es que muchas empresas usan este entorno europeo pues por inercia, porque hay que adaptarse a normativas, etcétera, pero no lo convierten en una estrategia consciente, ¿sabes? Y entonces, para eso estamos nosotros. Nosotros decimos, oye, no tenéis que tener miedo a Europa, sino a abrazar de forma ordenada pues, aspectos como la innovación, la eficiencia energética, la digitalización, la resiliencia de tu negocio, ¿sabes? Y entonces nosotros, pues eso, estamos alineando instrumentos europeos que apoyan estas vertientes que he dicho, innovación, eficiencia, etcétera. Y esos instrumentos europeos, que puede ser financiación, puede ser proyectos de innovación, lo que hacen es que anticipar a la empresa en esas oportunidades y ganar ventajas competitivas. Y quien espera normalmente llega tarde, con lo cual hay que empezar por ahí. Muy bien, muy bien. Y hablando de empezar, vamos a suponer pues, una pyme del sector industrial, por ejemplo, local, lo tenemos aquí cerca, que está escuchando nuestro podcast y está pensando, bueno, yo no exporto. Entonces, ¿por dónde empiezo? Es lo normal que se va a plantear. ¿Tú qué le dirías? Bueno, cualquiera de los dos, el que queráis cogeros el... Sí, Estrella puede comentarlo, cómo trabajamos en la práctica. Pues sí, mira, un ejemplo muy habitual es que una empresa industrial valenciana que solamente vende en España, pues vino a vernos porque veía que empezaba a notar, por ejemplo, presión en costes energéticos, que tenía nuevos requisitos técnicos, que tenía más competencia de otras empresas. Y entonces le dijimos, vale, en primer lugar a lo mejor no vamos a exportar, pero prepárate mejor. Entonces, desde SEIMED eso es lo que hacemos. Primero, ayudar a las pymes locales a entender cómo adaptarse a los tiempos y a lo mejor en un futuro, como ha explicado Pepe, adaptándose a unas normativas ya no solo nacionales, sino europeas, que obligan a todas las empresas, aunque sean locales, pues luego más adelante ya está preparada para salir al exterior. Es importante tener una guía y tener un acompañamiento y una mentoría para dar ese paso importante, sobre todo en el crecimiento de las pequeñas empresas que son el tejido empresarial de nuestro país. Nos quedamos con esa idea, si os parece. Europa ya está en nuestra industria, aunque no siempre seamos conscientes, y tenemos que abrazar de modo consciente, dando un paso más. Y por lo tanto, Pepe, dinos cómo pueden contactar contigo y con SEIMED. Bueno, pues es muy sencillo. Solo tienen que entrar en nuestra web www.seimed.eu, EU de Europa, y simplemente pues, acceder ahí y contactarnos. Hay un apartado donde pueden enviar, digamos, suscribirse incluso a nuestros boletines, pueden contactar con un técnico. Tenemos técnicos en diversas organizaciones y todos trabajamos de modo conjunto para reforzar a la empresa. Entonces, a través de la web directamente, también estamos en redes sociales, estamos en LinkedIn, estamos en otras redes sociales como Instagram también, y en YouTube también tenemos canales. O sea, nos pueden contactar primero por la web y luego por esta serie de herramientas. Pues Pepe, Estrella, muchísimas gracias y nos encontramos en el próximo episodio para seguir hablando de la internacionalización europea de las empresas de nuestro territorio. Muchas gracias. Muy bien, gracias a vosotros. Enclave Industrial.
Este podcast está patrocinado por Industria Web, expertos en posicionamiento en Internet para industrias. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, nos encontrarás en industriaweb.es.